Ok, entonces vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar el día de hoy con los vectores de tres componentes, ¿verdad? Los vectores que tienen componentes x, y y z, sumándolos, restándolos y multiplicándolos. Y pues también dentro de este mismo tema, como es lo mismo casi que con los vectores de dos componentes, también vamos a calcular el ángulo entre esos vectores, así como lo hacíamos en el caso de vectores de dos componentes. Vamos a poner el libro ahí. Si ustedes recuerdan, esa fórmula que les estoy presentando ahí es la fórmula para encontrar el ángulo entre dos vectores. Entonces, si ustedes observan, también es aplicable para un vector o para vectores, mejor dicho, de tres componentes. Entonces, el libro nos presenta acá en los ejercicios que vienen planteados, nos presenta una serie de ejercicios que dados estos vectores que están aquí, nos pide hacer varias cosas. Entonces, sería muy interesante hacer algunos de ellos para que vean ustedes que el funcionamiento, ¿verdad? El funcionamiento de las operaciones con vectores de tres componentes es similar al de vectores de dos componentes. Entonces, voy a copiar, y si quieren ustedes también, copien los vectores que vamos a utilizar. Dice ahí la instrucción, sea U el vector 3i menos 4j menos k, sea b el vector menos 4i más 2j más 4k, sea w el vector i menos 7j más 6k, i menos 7j más 6k. Y por último, tenemos el vector t igual a menos 4i más 3j menos 5k. Ok, entonces, esos son los vectores que nos dan. Son los, digamos, vector u, vector b, vector w y vector t. O sea que esos son los cuatro vectores que nos dan. Y en base a esos cuatro vectores, nos piden hacer varias cosas que están ahí. Yo voy a trabajar con los ejercicios, voy a trabajar algunos ejercicios impares y les voy a dejar algunos pares a ustedes. Entonces, vamos a empezar con el primer impar, que dice el 37. Calcule 2u menos 3b. Ok, con el 37. Luego vamos a volver a buscar otro ahí. Entonces, vamos a trabajar ese ejercicio. Calcule 2u menos 3b. Entonces, en este caso, pues ustedes pueden ver que hay un par de operaciones que debemos realizar acá. La primera de ellas es la multiplicación de un escalar por un vector. El escalar 2 por el vector u y el escalar 3 por el vector b. Y luego, después de hacer la multiplicación de ese escalar por esos vectores, hay que hacer la resta de vectores. Entonces, vean que las operaciones que están combinadas ahí, las operaciones que están combinadas son la multiplicación de un escalar por un vector y la resta de vectores. Esto ya lo hicimos para vectores de dos componentes y es exactamente lo mismo el funcionamiento para los vectores de tres componentes. Entonces, trabajemos esta parte. Sería 2 por el vector u, que es este, 3i menos 4j menos k, menos 3 por el vector v, que es menos 4i más 2j más 4k. Ahí ya lo tenemos planteado, ¿verdad? Ahí ya está planteado. 2 por u menos 3 por b. Entonces, al igual que antes, lo que vamos a hacer con el escalar es multiplicar al escalar por cada una de las componentes del vector
De tal manera que podemos ir diciendo que al multiplicar un escalar por un vector, pues lógicamente volvemos a obtener otro vector. Entonces hagamos la operación. Tenemos 2 por 3, 6i, 2 por menos 4, menos 8j, y 2 por menos k, pues menos 2k. Ahí tenemos el resultado de la primera multiplicación. Ahora vamos con la otra. Aquí ya les he explicado un par de veces que ustedes pueden bajar el menos y solo multiplicar por el 3, o si quieren multiplicar por el negativo 3, entonces lo que hacemos es que colocamos un signo más. El signo más nos sirve de enlace entre los dos vectores. Entonces voy a poner un más porque yo sí quiero multiplicar por el menos 3. Entonces, menos por menos da más, 3 por 4, 12i. Menos por más da menos, 3 por 2, 6j. Menos por más da menos, 3 por 4, 12k. Ahí ya tenemos multiplicado nuestro segundo vector por el escalar 3. Ahora, falta nada más hacer la suma de los vectores. Entonces, recuerden que la suma de dos vectores produce otro vector. Eso es importante tenerlo claro, ¿verdad? La suma de dos vectores produce otro vector. Entonces, 6 más 12 son 18i, menos 8 menos 6, menos 14j, y menos 2 menos 12, menos 14k. Y ese entonces sería el resultado. Ese es el vector que se obtiene como resultado de hacer la operación 2u menos 3b. Entonces, como ustedes pueden ver, el procedimiento es como que si fueran vectores de dos componentes. Funciona de la misma manera. Entonces, en ese sentido, pues espero yo que no vayan a tener ustedes ninguna dificultad para realizar estas operaciones. Voy a ver otro, ese es el número 37, voy a ver otro de la lista. Solo para retomar un poquito, voy a hacer el 45 que dice calcule la magnitud del vector W. El 45, para aprovechar este pequeño espacio que tengo aquí, dice calcule eso dice el número 45. Calcule la magnitud del vector W. Entonces, recordemos que las barritas que representan la magnitud del vector, que podríamos decir el valor absoluto, ¿y por qué lo puedo decir con toda libertad? Porque la magnitud de un vector es la longitud de un vector, y una longitud siempre va a ser una cantidad positiva. En este caso, ¿verdad? Entonces simplemente tengo que calcularle la magnitud del vector. Entonces, acá no tengo ningún problema para decir, entonces, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 7 al cuadrado más 6 al cuadrado. Bueno, entonces nos quedaría 1 al cuadrado es 1, 7 al cuadrado 49 y 6 al cuadrado es 36. Entonces, 49 más 1, 50, y 50 más 36, pues son 86. Entonces decimos que la magnitud del vector W es raíz cuadrada de 86. Si alguno desea poner el valor en decimales, pues ingresa esos datos en la calculadora para tener el resultado, aunque no es necesario. Entonces, aquí les muestro el problema 37 y el problema 45 como dos problemas, pues vean ustedes que si bien es cierto, son para vectores de 3 componentes, pero el único agregado es que tienen una componente más en cuanto al vector, pero en cuanto a la operación para calcular la multiplicación por un escalar o la suma de vectores o la magnitud de vectores, en cuanto a procedimiento es similar o igual, casi podría decir, a la de vectores de dos componentes, ¿verdad? Entonces,
vamos a buscar otros de los que tienen planteados ahí. Muy bien, entonces, de los otros ejercicios que tienen planteados ahí, otro problema que me interesa mucho es un ejercicio así como, por ejemplo, el número 41, en el cual nos piden calcular el producto escalar o producto punto del vector W por el vector U más B. W por U más B. Ok. Bien, entonces hay que recordar, ¿verdad? Y tener bien presente el hecho de que si yo voy a multiplicar esos dos vectores por el producto punto o producto escalar, yo tengo que saber de antemano, incluso antes de empezar a desarrollar el problema, yo tengo que saber que dado que voy a hacer un producto escalar de vectores, el resultado de esta operación va a ser simplemente un escalar, es decir, un número, una constante. No tengo que esperarme un vector, sino una constante. Entonces, para poder llevar a cabo la multiplicación de estos dos vectores, como claramente miran ustedes que el vector W se va a multiplicar por el vector resultante de sumar los vectores U y B, entonces vamos a hacer esta suma de estos dos vectores primeramente, ¿verdad? Primeramente vamos a hacer esta suma de estos dos vectores. Entonces voy a colocar por aquí a la par la suma de los vectores U más B. Entonces voy a sumar los vectores U más B. El vector U es 3i menos 4j menos k, 3i menos 4j menos k es el vector U, más el vector B menos 4i, más 2j más 4k. Así es, menos 4i más 2j más 4k. Entonces vamos a realizar la suma de esos dos vectores. Recuerden que el único principio que yo tengo que seguir recordando, repasando, ¿verdad? Cada vez que voy a sumar dos vectores, es que para sumar dos vectores, lo que se hace es sumar sus componentes correspondientes. Entonces, vamos a sumar las componentes correspondientes. 3i menos 4i es menos i. Menos 4j más 2j, menos 2j. Menos k más 4k, pues tenemos 3k. Eso así de simple, ¿verdad? Así de simple esa operación. Ok, ahora entonces que ya tenemos la suma de los vectores U y B, vamos a trabajar esta parte. Nos dicen que multipliquemos el vector W, que es I menos 7J más 6K, I menos 7J más 6K, por por el resultado de sumar los vectores U y B, que ya lo hicimos. Entonces lo vamos a copiar. Menos I menos 2J más 3K. Ahí está. Entonces ahora sí, ya tenemos planteado el producto punto o producto escalar, el cual me debe dar como resultado un escalar. Entonces, repasando un poquito cómo realizábamos el producto escalar de los dos vectores, pues multiplicábamos las componentes correspondientes, pero solamente sus coeficientes. No como acá, que hacemos toda la operación en la suma. 3i menos 4i menos i, menos k más 4k, 3k, o sea, con todo y el ijk, con todos los vectores unitarios. Acá no, aquí son los puros coeficientes. Entonces yo digo 1 por menos 1, ¿verdad? Más menos 7 por menos 2, más 6 por 3. Observen, estoy multiplicando las componentes correspondientes. 1 por menos 1, menos 7 por menos 2 y 6 por 3. Pero observen que ya no estoy incluyendo a los vectores i, j y k.
Y eso es así porque lo que estamos encontrando es un escalar, o sea, una cantidad que no tiene ni magnitud ni dirección, sino que simplemente es un número, ¿verdad? Una constante. Entonces nos quedaría menos 1, 14 y 18. Entonces serían 18, 28, 32, 31. Eso significa entonces que el producto escalar o producto punto de esos vectores nos da un escalar igual a 31. Y esa sería la solución. Esa sería la solución. No sé si tienen alguna pregunta de esto, de esta multiplicación escalar de estos dos vectores. No, ingeniero. No, yo me imaginé que no iban a tener problema con esto porque básicamente es lo mismo de los vectores de dos componentes, ¿verdad? Entonces yo sé que no. Ahora vamos a otro más, y ese otro que voy a hacer tiene que ver con encontrar el ángulo entre los dos vectores. Entonces voy a hacer el ejercicio número 47 que está planteado ahí. Entonces el 47 dice lo siguiente: calcule el ángulo entre U y W. Ahí vamos. Ok, vamos a calcular el ángulo entre U y W. Les recuerdo que cuando nosotros calculamos el ángulo entre dos vectores, lo que estamos haciendo es encontrando el ángulo más pequeño entre ellos. Es decir, que, por ejemplo, acá, estos dos vectores, hablábamos en los vectores de dos componentes, que se puede decir que son vectores paralelos porque el ángulo entre ellos es 0 grados. Si yo comienzo a alejar estos vectores, entonces su ángulo pues sigue siendo este el que se va a tomar. Y les decía que debemos estar claros que el ángulo más pequeño es este, porque acá evidentemente se dibuja otro ángulo, pero a nosotros nos interesa el ángulo entre ellos. Entonces, si nosotros seguimos alejando estos vectores, va a llegar un momento en el que van a estar en direcciones contrarias. Y si están en direcciones contrarias, ahí van a estar a un ángulo máximo de 180 grados, que es donde vuelven a ser vectores paralelos, ¿verdad? Ahora, si yo bajo giro un poco más este vector, o cualquiera de los dos lo giro, el ángulo no va a ser mayor de 180 porque no vamos a contar este ángulo de aquí. Vamos a contar este ángulo de aquí, que es el menor. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir con eso? Bueno, lo que les estoy queriendo decir es que ahorita que yo voy a calcular el ángulo entre los vectores U y W, jamás ese ángulo va a ser mayor que 180 grados. Lo más que me puede dar son 180 grados. De lo contrario, me va a dar menos que 180 grados, ¿verdad? Entonces, si a usted le hiciera algún cálculo y de repente le saliera un ángulo de 235.7, tiene que revisar el planteamiento, tiene que revisar las operaciones que hizo principalmente con su calculadora, ¿verdad? Porque algún error debe haber cometido, porque el ángulo no puede ser mayor que 180 grados. Es lo máximo que se pueden estar separados estos. Si baja uno, entonces el ángulo que escojo es el menor, ¿verdad? También aprovechar para recordarles que les decía que si dos vectores están en la misma dirección o en direcciones opuestas, pues son vectores paralelos. Un ángulo de 0 grados o de 180 grados entre ellos. Y si hay un ángulo de 90 grados, o sea, pi medios, a esos vectores les llamamos vectores ortogonales, ¿verdad? Pero despuésito vamos a volver a mencionar eso.
Por lo pronto, vamos a hacer estos dos, el ángulo entre estos dos vectores. Entonces, recordemos que aquí, para poder arrancar, entonces debemos considerar que la fórmula dice que coseno de teta, ¿verdad?, es igual al producto escalar de los dos vectores entre la magnitud de u por la magnitud de b. Eso es importante tenerlo claro. Y si lo piensan por un momento, se van a dar cuenta que es la misma fórmula que usábamos para vectores de dos componentes. Ahora, lógicamente, esta fórmula, ya al momento de utilizarla, vamos a tener que despejarla, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el coseno inverso de u por b entre la magnitud de u por la magnitud de b. Así. Ok, ¿qué necesitamos entonces? Pues lo que necesitamos primeramente es encontrar el producto punto o producto escalar de los dos vectores y las magnitudes de cada vector. Solo que, pues en este caso, personalizando un poquito el problema, hay que considerar que los vectores son los vectores u y w, ¿verdad? Entonces, para que no haya ninguna confusión, yo le voy a poner w aquí, aunque no hay necesidad de hacer este cambio. Pero es para que estemos claros. Que voy a hacer la operación entre los vectores u y w. Ok, comencemos calculando el producto punto. Vamos a multiplicar los vectores u y w. Entonces sería 3 de u por 1 de w, más menos 4 de u por menos 7 de w, más menos 1 de u por 6 de w. Esto nos daría acá, pues sería 3 más 28 son 31 y 31 menos 6 son 25, ¿verdad? 28 menos 6 son 22, 22 más 3, 25. Ok, entonces yo ya tengo para acá el producto escalar o producto punto es 25. Calculemos ahora las magnitudes de cada vector. La magnitud del vector u, que sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Esto nos da entonces 9 más 16 son, a ver, permítanme. Nos da 9 más 16 son 25 más 1, 26. Ahora la magnitud del vector w, que es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más menos 7 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Esto sería 49 más 36. 49 más 1, 50, ¿verdad? 50 más 36 son 86. Ok, ahora que ya tenemos el producto escalar y la magnitud de cada vector, vamos a sustituir esos datos en nuestra fórmula. El producto escalar, 25. La magnitud de u, raíz de 26. Y la magnitud de w, raíz de 86. Y ahora haremos la operación para calcular el resultado. Entonces, a ver, permítanme. Si me pueden ayudar, que se me trabó la calculadora. Está encendiendo la calculadora ahí. Si alguien me puede ayudar con el resultado, ya va a terminar de encender. Ya casi, ya casi. ¿Alguien obtuvo el resultado?
58.08 me dio. Ok, vamos a verificarlo. ¿Viste que ya entendió esto? Coseno inverso de 25 entre la raíz cuadrada de 26 por la raíz cuadrada de 86. Sí, correcto, ese es ese es el resultado. 58.08. Creo que, no sé si se mira, no se mira. Bueno, no se mira, pero 58.08 es el ángulo entre los dos vectores. Entonces, podemos ver nosotros que el procedimiento es similar al de los vectores de dos componentes y por lo tanto yo espero que ustedes no estén sintiendo esto como un tema nuevo, sino más bien como una extensión de lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces, en base a estos ejercicios que hicimos hoy, yo tomé algunos de los ejercicios impares del libro, entonces les voy a asignar unos ejercicios pares para que ustedes practiquen, ¿verdad? Se los voy a asignar de hoy para mañana, porque como no tuvimos clase ayer, entonces, pero así unos 3 nada más, unos ejercicios que ustedes los van a hacer en poco tiempo, ¿verdad? Entonces, sí les invito, ¿verdad?, a que los practiquen lo más pronto que puedan y mañana vamos a mencionar nuevamente otra vez lo de vectores paralelos, ortogonales, ¿verdad? O como decía la instrucción, ninguno de los dos. Y además vamos a pasar a la otra operación de vectores que ya no es el producto punto o producto escalar, sino el producto cruz o producto vectorial, ¿verdad? Entonces, por hoy, jóvenes, ha sido un placer, ¿verdad?, el haberles vuelto a atender, a escuchar, ¿verdad? Y espero pues que todo haya sido y haya quedado muy claro. Entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen día, jóvenes. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Que tenga buen día. Gracias, igual.